Continuamos nuestra tertulia. Nuestra tertulia hoy 4 de julio, andarán los cohetes por ahí disparándose, los fuegos artificiales. El 4 de julio siempre es una oportunidad para compartir. Estamos en un hemisferio norte, por tanto hace calor, estamos en los 80 y pico, es el tiempo de barbecues, de compartir la familia. Con la excusa del 4 de julio, siempre es bueno tener una excusa para compartir. Y a los que les gustan los fuegos artificiales, yo en una ocasión tuve la oportunidad de verlos en primera fila, como aquel que dice. Tenía y tengo un gran amigo, trabajaba en las Naciones Unidas, Paco Barrios, que vivía en un edificio cerca de la parroquia, un edificio de 40 y pico pisos. Y fue el día en que hicieron los fuegos artificiales sobre la bahía del Hudson, no sobre en el West Side entre New York y New Jersey. Y desde casa de él se veían magníficos. Y me invitó y estuvimos contemplando, pues eso, el espectáculo que es los fuegos artificiales. Ojalá todos los fuegos que veamos sean artificiales, que adornan, que iluminan, que ilusionan, pero no hacen nada malo en general. Y por eso 4 de julio lo asociamos con la independencia, que es la excusa para hacer un barbecue, comer juntos, compartir juntos hot dogs, hamburguesas y demás. Y sobre todo ver amigos que hace tiempo que no se ven, compartir con familiares que no se encuentran y demás. Por eso está terminando el 4 de julio, pero que cada vez que haya una oportunidad de compartir, aprovechémosla. Y continuando sobre quién fue el primero bautizado o no bautizado, estábamos en la polémica entre el diácono Felipe y el eunuco de la reina de Saba, el administrador de la reina de Candace. Habíamos hablado del varón de dolores. Para Felipe los datos que proporcionaba Isaías estaban claros, o sea, no eran ni Moisés, ni el rey David, ni Jeremías, ni Zorobabel, ni Nehemías, ni el propio Isaías. Para Felipe era Jesús. Jesús que, aunque era el Mesías, sin embargo, había sido llevado a la muerte como una oveja al matadero. En silencio, no protestó ni levantó la voz, lo humillaron y lo ejecutaron injustamente. Pero aquí, en este dato, vendría quizás lo sorprendente. Felipe le dijo al eunuco que Isaías también hablaba de su rehabilitación y gloriosa exultación. La pregunta es, ¿dónde leía Felipe eso? Esas ideas no aparecen en el texto. Entonces, ¿cómo puedo interpretar así el texto? Es que Felipe, como muchos de nosotros, muchas veces hacía una lectura especial de la palabra de Dios. Por ejemplo, la frase que decía, en su humillación le fue negada la justicia, se refería al juicio injusto sufrido por el misterioso siervo de Yahvé. Pero Felipe lo interpretaba en el sentido de que cuando Jesús estaba siendo humillado, en su humillación, Dios desde el cielo negó que aquello fuera fuera justicia. Le fue negada la justicia, dice Isaías. Es decir, Dios lo declaró inocente y libre de toda culpa. Hay otra frase en el texto que también se presta a interpretaciones. Una frase que decía, ¿quién podrá contar su descendencia? Con esta frase aludía el profeta a que el misterioso personaje había muerto sin descendientes, es decir, joven y con la línea familiar amputada. Pero Felipe lo interpretaba como una pregunta de asombro. ¿Quién podrá contar su descendencia? Es decir, llegó a tener una descendencia numerosa formada por todos los creyentes que lo aceptaron y lo reconocieron. Finalmente, la frase que decía, su vida fue arrancada de la tierra, significaba que había sido eliminado de este mundo. Pero para Felipe significaba que su vida había sido elevada del cristianismo. Al dar un valiente paso nos enseñó que todos somos responsables de la Iglesia y que debemos buscar caminos nuevos cuando las circunstancias lo exigen, sin esperar más indicaciones que las que Dios nos infunde, nos va poniendo en nuestro corazón. Todos tenemos un papel que desempeñar. Miren, en una ocasión en una escuela se estaban preparando la celebración de una obrita de teatro entre los niños. Y claro, había que repartir los papeles de actores entre los niños. La mamá de uno de ellos estaba preocupada porque su hijo se había ilusionado con participar. Y temía, con no sin razón,
que no le tocara ningún rol en la obra a su hijo. Para consolarle, decidí acompañarlo al colegio en el caso de que quedara fuera del reparto. El muchachito entró en el salón de clase y la mamá se quedó fuera, en la sala de espera, aguardando que saliera su hijo. Y de repente lo vio salir del aula gozoso y con los ojos iluminados mientras gritaba: «¡Mamá, mamá! ¡Me han dado un papel!». Ella respiró aliviada. «¡Qué bien, hijo! ¿Y qué te ha tocado?». Él respondió feliz, con la sonrisa más grande, más feliz que nunca le había visto. A mí me ha tocado aplaudir en la obra de teatro». Los creyentes debemos de aprender que a la Iglesia la hacemos entre todos, los que mandan desde altos cargos y los que aportan su presencia desde abajo. El profesor de religión que se acerca a los jóvenes a Jesús y la mujer que limpia el hospital con un amor pensando en los doloridos que allí circulan, los dirigentes de las comunidades eclesiales y el educador social que desgasta su vida para acoger a los sin techo, todos cumplimos un papel importante. No importa seamos Felipe, seamos Cornelio, seamos el eunuco, todos tenemos un papel que desempeñar. Y cuando nos presentemos ante Dios, Él nos va a preguntar, cuando nos presentemos ante Dios, no nos va a preguntar cuántas misas, cuántas devociones, cuántas asociaciones hemos pertenecido. Nos va a hacer una pregunta bien sencilla. Te di estos talentos. ¿Qué has hecho con ellos? Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Y quiero recordarles que mañana es la misa de sanación, dedicada fundamentalmente a orar por nuestros hermanos privados de libertad y sobre todo por sus familias. Por aquellos, todo preso ha nacido de un hombre y de una mujer. Ha nacido en el seno de una familia. Habrán sido más buenos, menos buenos, más educadores, menos educadores, pero no ha nacido de una flor, ni en factoría, ni cosa por el estilo. Todos tenemos un padre y una madre, todos tenemos una familia, aunque ellos nos hayan abandonado, pero la tenemos. Y por tanto, en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en una situación en la vida, que, miren, yo lo he dicho en otras ocasiones y no me canso de repetirlo, todos somos culpables, de acción o de omisión. Unos han tenido la mala suerte de que cuando cometieron errores fueron capturados y están pagando lo que han hecho daño a la sociedad.
es cuestión de justicia. Una justicia un tanto extraña, pero es cuestión de justicia. Lo que no pueden hacer las sociedades es quitarle la dignidad a esas personas. Y toda persona que está en la cárcel necesita tener la esperanza de salir. Hoy he recibido una nota de que hay una carta de un preso y que la próxima semana, si Dios permite, la leeremos, pidiéndonos unos libros y con mucho gusto los vamos a enviar. Pero lo más importante es que no perdamos la conciencia de que hay gente que está sufriendo. Y no todos los presos son culpables. Pero los sistemas de justicia pues no son justos muchas veces. Pero no pongámonos a discutir si es preso, si es culpable, no es culpable, si es justo, si no es justo. La realidad que está ahí y que tiene un número determinado de meses, de días, de años, y la dignidad va a seguir con ellos. El problema más grande que muchas veces ocurre es la autoestima, que uno se siente, y vuelvo y le repito, todos tenemos un talento, averigüémoslo, también el preso, también los padres del preso, también las víctimas. Todos tenemos talento, no podemos dejarnos aplastar por nuestros fracasos y nuestros errores. Si no, apaga y vámonos. Y hablando de peleas, ¿cuál fue la primera pelea que hubo entre los cristianos? Son tantas, ¿verdad? Dirán algunos que no sabemos cuándo fue la primera. Si fuéramos a poner un calendario, ¿cuándo fue la primera? ¿Por qué fue la primera? Como vamos a ver, de esa pelea hubo una serie de datos importantes e interesantes que nos han ayudado a comprender muchas cosas. La primera pelea, poco después de morir, Jesús no murió. A Jesús lo asesinaron. Porque cuando hablamos de morir, pues uno puede morir de un infarto, puede morir de una apoplejía, puede morir de un derrame cerebral. Bueno, pues la muerte, pues mire, nunca la esperamos. Siempre decía ejercicios de buena muerte, ejercicios espirituales, etcétera. Siempre estamos más o menos dándole vueltas alrededor porque no queremos hablar de ella. Y es una realidad, si hay una realidad que todos tenemos en esta vida, es que todos nos vamos a morir. Por tanto, no es cuanto antes mejor, no, sino cuanto mejor estemos preparados. Podemos vivir 80, 90 años si no nos hemos preparado, y podemos morirnos a los 15 años si estamos bien preparados. ¿Por qué digo esto? Jesús no murió, lo mataron. Entonces, después de morir él, de haber sido asesinado, estalló entre los primeros cristianos una pelea interna. Es la más antigua de la que tengamos con noticias. Fue un conflicto tan trágico que provocó la muerte de varios miembros de la comunidad y amenazó con hacer desaparecer un sector de la primitiva iglesia que recién estaba empezando a crecer. La historia de esa pelea, hay constancia escrita de ella. Está contada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos 1 al 6. Pero Lucas, que era muy astuto, de hecho, fíjense, es el autor que más textos tiene en todo el Nuevo Testamento. El 25% de los textos del Nuevo Testamento son obra de Lucas. Tiene más texto escrito que las propias cartas de San Pablo. Un hombre muy inteligente, pero un hombre de fuera del ambiente judío. Ya veremos más adelante. Pues bien, Lucas lo cuenta de manera disimulada, ya que Lucas trató de poner paños fríos y silenciar lo más que pudo los detalles negativos de aquella historia. Según Lucas, al principio toda la armonía entre los creyentes. Rezaban juntos, escuchaban las mismas enseñanzas y participaban unidos en las celebraciones. Hechos 2:42. De hecho, hay algunos expertos que dicen los expertos, yo no soy experto, pero lo digo, que esa comunidad reflejada eran unánimes en la oración, en el compartir del pan, en la enseñanza de los apóstoles, está tomada de la regla de conducta de los esenios, una secta muy interesante, que creo que ya hemos hablado algo de ella cuando hablamos de Juan el Bautista la semana pasada o hace 2 semanas. Entonces, ahí hay influencias de ellos. Estas, unidos en las celebraciones, los que tenían campos o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para que lo repartieran entre los más pobres.
Era común poner los bienes en común, para la redundancia, y nadie consideraba suyas sus pertenencias. Era tanta la generosidad y el desprendimiento que no había gente necesitada entre ellos. Todos tenían un solo corazón y una sola alma. Al menos así aparecen en los papeles, los papiros, los códices, que la vida transcurría pues de esa manera. Pero de pronto vino un suceso a perturbar la idílica, maravillosa vida de la unidad de la Iglesia de Jerusalén. Lucas, que como les decía es el primer gran intelectual que entra junto con Pablo, entra a formar parte de la comunidad cristiana, Lucas cuenta así: por aquellos días, al aumentar los discípulos, hubo quejas de los helenistas, quejas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, este último prosélito de Antioquía. Nos presentaron a los apóstoles e hicieron la oración y les impusieron las manos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Pero esta pelea desencadenada por una razón, y la razón era que las viudas eran desatendidas en su alimentación, resulta bastante extraña y despierta muchos interrogantes. ¿Cuál fue el motivo real por el que a esas mujeres se les negaba la comida? ¿Por qué hubo que elegir exactamente 7 encargados para servir sus mesas? ¿Por qué esos asistentes debían de ser todos helenistas, es decir, de cultura griega? Hacía falta que esos hombres que solo servirían en unas mesas fueran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de gran sabiduría. ¿Y cómo es que los apóstoles prefirieron dedicarse al servicio de la palabra, es decir, a predicar, y no a servir las mesas cuando Jesús en persona dio ejemplo de servir las mesas en la multiplicación de los panes? Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla.
debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia. Y quiero recordarles, mañana la Santa Misa, el día 20 de julio seminario, y ya en agosto les dejamos libres. Y bueno, ya de una vez les anuncio, estamos pensando programar una semana en septiembre, la semana bíblica. Recuerden que la tradición aquí en Estados Unidos, apoyada por los señores obispos, de dedicar el mes de septiembre al mes de la Biblia. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo inventamos para que vayamos leyendo y sobre todo, no tanto leer cuanto apreciar y vivir y saborear la Biblia, la palabra de Dios. Volviendo a Jerusalén, a ver qué fue lo que pasó. Los datos de este episodio que acabamos de ver antes del segmento no cuadran mucho, lo cual ha llevado a los estudiosos a sospechar que detrás de esta inocente pelea doméstica se esconde un conflicto mucho más grave y mucho más complejo que Lucas ha intentado disimular. Vamos por partes. Lo primero que concluimos es que desde un comienzo hubo en Jerusalén dos grupos de cristianos, y dos grupos muy distintos: los cristianos hebreos, los judeocristianos, y los cristianos helenistas, los grecocristianos. Los cristianos hebreos, ¿quiénes eran? Eran exjudíos de origen judío, de origen palestino, hablaban arameo, tenían mentalidad y cultura hebrea y leían la Biblia, es decir, leían el Antiguo Testamento en hebreo. Aunque se consideraban cristianos, y eran cristianos de hecho, vivían aferrados a las tradiciones judías y cumplían celosamente la ley de Moisés. El libro de los Hechos, capítulo 21, verso 20, nos lo recuerda. Algunos incluso eran fariseos. Sí, había en el grupo de las primeras comunidades y de los seguidores de Jesús, había fariseos. No todos eran un chorro de sinvergüenzas. No, los había muy sinceros. Y precisamente la pelea de Jesús con ellos es que se han tergiversado la ley. En vez de vivir el espíritu de la ley, vivían la letra de la ley. Entonces ahí es donde venían los... Y claro, cuando ellos ven y escuchan el mensaje de Jesús, se les interpela y muchos de ellos se convirtieron en seguidores de Jesús. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda, dice nuestro refrán. Ellos siguieron siendo fariseos y creían en la resurrección, creían en la redención, creían en el reino de Dios, creían en la doctrina de Jesús. Incluso también hay algunos sacerdotes judíos, sacerdotes del templo, que formaban parte de ese grupo judeo-cristiano de la primera comunidad de Jerusalén. Y a la vez de ser judíos, creían en Jesucristo, seguían observando las normas y prácticas judías. Su apego al judaísmo era tal que presionaban a todo cristiano para que se circuncidara y cumpliera la ley de Moisés. O sea, ser cristiano era muy chévere, muy bonito, muy bueno, muy lindo, etcétera, pero usted sigue siendo judío. Usted, la ley de Moisés exige... La ley de Moisés ellos la habían convertido de los 2 mandamientos originales que tenía el pueblo, los nómadas que formarían después el judaísmo, de los 2 mandamientos, amar a Dios y respetar a Dios y acoger al peregrino, Moisés los estira a 10, que son prácticamente los mismos. Clarificar, porque no robar, no matar a quien, al prójimo, o sea, el peregrino, al beduino del desierto. Pero los judíos, los sanedrines, los fariseos, que eran los perfectos de la ley, encuentran en el Pentateuco 613 mandamientos.
Y esos son los que tiene que cumplir todo fariseo y tenía que cumplir todo cristiano que se hacía cristiano desde el mundo de los fariseos y de los judíos. Ahora, su apego al judaísmo era tal que presionaban a todo cristiano para que se circuncidara y cumpliera la ley de Moisés. El otro grupo, el grupo de los cristianos helenistas, o los greco-cristianos, también eran ex-judíos, pero para empezar tenían una mente más abierta. Para continuar, no eran oriundos de la Judea, eran de otras zonas en las cuales había comunidades judías, por ejemplo en Alejandría. ¿Por qué se creen que hay la primera traducción del hebreo a la traducción de los 70 de la Sagrada Escritura? Porque había un grupo muy grande de judíos, una colonia muy grande de judíos, que no entendían ya el hebreo, ni entendían el arameo. Pero eran judíos y practicaban el judaísmo, igual que había en Alejandría, había en Egipto, había en el Cairo, había en Roma, había en Corinto, había en todo el mundo conocido. Hasta en España había judíos. Entonces ellos tenían una mentalidad más abierta, una cultura más abierta, y entendieron muchas más cosas y no quisieron someterse al judaísmo. En general, mentalidad abierta, no eran oriundos, sino de países extranjeros, y se habían instalado en Judea por diversas razones. Se habían instalado por razones comerciales, por razones familiares o religiosas. La lengua de ellos era el griego. Ahora entenderán por qué la primera edición, por así decir, del Nuevo Testamento fue en griego. Más universal, más público lo aceptaba, más público lo buscaba. La lengua materna será el griego, el nombre de helenistas. Helene es el nombre de Grecia en griego. En general no tenían la cultura hebrea tan marcada, ni eran tan estrictos en cuanto a la religiosidad judía. No vivían apegados al templo de Jerusalén, ni se esmeraban en cumplir la ley mosaica. Como comprenderán, estas diferencias provocaban serias tensiones entre ellos. Y lo cual era lógico, porque ambos actuaban de buena fe. Unos con una mentalidad, otros con otra, pero actuaban de buena fe. No era tan sencillo. Los cristianos helenistas pronto desarrollaron una teología, es decir, pronto desarrollaron una forma de entender a Jesús, distinta a la de sus hermanos hebreos. Las diferencias se centraban sobre todo en dos temas: el templo y la ley de Moisés. Vamos a verlos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos. Para los cristianos de origen hebreo, los hebreos, los judeocristianos, el templo de Jerusalén debía seguir siendo el centro de la vida cristiana. Y la ley mosaica tenía que continuar vigente entre los creyentes en Jesús. En cambio, para los grecocristianos, los helenistas, el segundo grupo, la venida de Jesús había dejado sin efecto las ceremonias del templo, así como los sacrificios allí ofrecidos. Además, la ley de Moisés no era tan importante y había perdido su valor. Eran, pues, diferencias profundas e irreconciliables. Los 12 apóstoles, según esto, ¿con qué grupo simpatizaban? Aunque eran líderes de todos los cristianos de Jerusalén, se deduce por las posturas y los comentarios que estaban más cerca de los cristianos de origen hebreo, de los judeocristianos. Porque ¿en qué nos basamos? Vemos en los Hechos que acudían al templo todos los días con perseverancia y un mismo espíritu. Lo hacían puntualmente para orar a las 3 de la tarde. Con su ejemplo llevaban a otros y solían estar, libro de los Hechos, todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón del templo. Sentían que Dios les había ordenado predicar en ese lugar. De manera que a pesar de las amenazas de las autoridades desde temprano, concurrían allí para enseñar. Incluso fueron azotados por estar en el templo. No obstante, ellos no cesaban de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. La diferencia, si decíamos antes que se centraban en dos temas, el templo y la ley de Moisés, es blanco y lo ponen las gallinas. Si los apóstoles se pasaban predicando en la puerta del templo, alrededor del templo y demás, simpatizaban con ellos. Este panorama que se les presentaba de una comunidad fuertemente dividida por cuestiones teológicas nos lleva a una segunda conclusión. Las disputas entre hebreos y helenistas ciertamente no ocurrió por un problema doméstico, como afirman los Hechos, sino por algo mucho más profundo. O sea, no es el problema de que les dan de comer a las viudas o no les dan de comer a las viudas. Había mucho más profundamente. Es una cuestión doctrinal. De esta forma se explica por qué cuando se dice a las viudas helenistas las dejaron sin comer. No parece el motivo porque no hubo ninguno. Lucas simplemente puso como excusa esta cuestión trivial para no revelar en realidad que se había tratado de un conflicto religioso. Hay un indicio que, leyéndolo con detalle y con segundas vueltas, parece confirmar esta afirmación del problema doctrinal. El texto de la pelea comienza con dos frases sugerentes. Por aquellos días, y al multiplicarse los discípulos, capítulo 6 del libro de los Hechos, verso 1. Sobre la primera frase nos preguntamos, ¿por cuáles días se está refiriendo? Unos versículos antes tenemos la respuesta cuando el rabino Gamaliel propuso al Sanedrín no perseguir a los apóstoles y permitirles predicar en el templo. Si como consecuencia de este permiso se multiplicaron los discípulos, entonces los discípulos que aumentaron fueron los que asistían al templo, es decir, los de la línea hebrea. En consecuencia, quedó reforzado el grupo más tradicional de los cristianos, generando un malestar dentro del bando contrario y más abierto de los helenistas que vieron relegado su postura y su teología. Así se llega a la tercera conclusión. Lo que ocurrió fue una especie de cisma de los helenistas que decidieron separarse de los hebreos. O sea, los judeocristianos y los grecocristianos se pelearon y
se quisieron separar y formar su propia corriente interna. Al verse discriminados y no sentirse ya representados por los 12, que favorecían la otra postura, prefirieron crear su propio grupo con sus propios líderes, y así los 7 elegidos formaron la nueva jerarquía autónoma e independiente que a partir de entonces regirá a los cristianos de lengua griega. Con esta medida se van a entender varias cosas. En primer lugar, ¿por qué eligieron a 7? Si su función hubiera sido la de servir mesas, habrían dado lo mismo cuántos eran, si eran 7, si eran 20, si eran 5, si eran 3. Pero al constituir la nueva autoridad debían conformar un número simbólico. Así como el grupo hebreo estaba gobernado por los 12, los judeocristianos, un número que simbolizaba las 12 tribus perdidas de Israel, el grupo helenista decidió crear una jerarquía de 7, número que para los cristianos de la cultura griega simbolizaba las 70 naciones que según la Biblia existían fuera de Israel. Habría que ir al capítulo 10 del libro del Génesis. La cifra significaba la universalidad, la totalidad, que era justamente el proyecto que tenían los helenistas. También se entiende por qué debieron elegir a hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de gran sabiduría. Para servir mesas no hace falta todo eso, pero sí es fundamental para la difícil tarea de gobernar la nueva comunidad, predicar el Evangelio y celebrar el culto y organizar social y económicamente a sus integrantes. Lo que sigue en el libro de los Hechos confirma esta conclusión. En vez de ver a los 7 helenistas sirviendo a las mesas de las viudas, nos encontramos predicando, debatiendo con adversarios, haciendo milagros, recorriendo sinagogas helenistas de la zona de Jerusalén para anunciar el Evangelio, todo como lo decían los 12 apóstoles. Un ejemplo. Vemos a San Esteban, jefe de los 7, Hechos 6 y 5, que hace prodigios, predicando con una sabiduría indiscutible, lleno del Espíritu Santo, capaz de transfigurarse como Jesús y muriendo mártir por el Evangelio. Igualmente Felipe, otro de los 7 que hemos hablado anteriormente, que se encuentra con el administrador de la reina de Cusa, enseña la palabra de Dios en Samaria, realiza asombrosos milagros, convierte a un famoso mago samaritano, a un alto funcionario etíope, bautiza y misiona en las ciudades de la costa. Aunque el propósito de Lucas es de convencernos de que los 7 helenistas habían sido elegidos para servir las mesas y cuidar de las viudas, sin embargo vemos que su relato posterior lo desmiente. Los 7 eran verdaderos profetas, predicadores, carismáticos, misioneros elocuentes y poderosos obradores de milagros. Ponerlos a administrar el almuerzo habría sido un verdadero desperdicio de talento. Que la elección de los 7 supuso la separación del grupo helenista lo corrobora el versículo final del relato. En Jerusalén se multiplicó el número de discípulos y una multitud de sacerdotes aceptó la fe. Al marcharse los cristianos griegos, quedó allanado el camino para el ingreso de los judíos más conservadores, como los sacerdotes. De ese modo, el grupo de los hebreos se convirtió en la rama principal del cristianismo en Jerusalén. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan.
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Vamos para adelante. Si eso fue en verdad lo que sucedió, la pregunta está: ¿por qué Lucas lo cuenta de otra manera? Porque su libro de los Hechos pretende dejarnos una imagen ideal de los primeros cristianos. Quiere describirnos una comunidad idílica que servía de ejemplo, de modelo para las iglesias cristianas posteriores. Y en un proyecto así no puede haber lugar para los desentimientos serios, para las peleas internas. O sea, todo tiene que ser unánime, no hay discordias. Por eso a lo largo de la obra minimiza lo más que puede las discordias que existieron y resalta la unión y caridad con que vivían. Cualquier persona con medio dedo de sentido común sabe que basta que se reúnan 2 o 3 personas para que haya discusiones y que haya peleas. Cuanto más cuando está por medio todo el abastecimiento de la comida, toda la compra de la comida, una serie, porque eran cristianos pero no eran santos. Y más de uno y más de dos tratarían de aprovecharse. Pero claro, hay que sentarlo la figura ideal, la figura grande, la figura en que no hay discordias, que no hay peleas. Desconfíen de cualquier movimiento religioso que les diga que dentro del grupo no hay peleas, todo va perfecto, todo va, o una de dos, o son mentirosos o no se han dado cuenta de la realidad de la vida. Pero bueno, vamos a nuestro asunto. Lo que hizo también con nuestro episodio fue minimizar lo que había ocurrido. En vez de contarlo como una disputa ideológica que culminó en un cisma, lo describe como un malestar pasajero debido a un desorden administrativo. Más aún, para mostrar cuán unido permanece la comunidad en este conflicto, dice que los 12 fueron los que convocaron la reunión, los que sugirieron la creación de los 7, los que aprobaron a los candidatos y los que les dieron la autoridad imponiéndoles las manos. Con esta narración, presentándolo todo tan perfecto, Lucas logró que los 7 quedaran sometidos a la jerarquía, sometidos jerárquica y teológicamente a los 12, manteniendo la armonía de todos los cristianos de Jerusalén. Fue un remiendo original y genial del autor de los Hechos, que le permitió transmitir una información incómoda que le había llegado sin dañar el ideal de unidad de la primitiva Iglesia. Ese modelo de comunidad, eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles, es un eslogan, es una meta a llegar, no una meta de partida, es una meta de llegada. Lo que sucedió después de esta ruptura, pues miren, Lucas lo narra a continuación. Muy sencillo, los helenistas, hablando vulgar, se jartaron del templo, se jartaron de las presiones, se dieron cuenta de que no tenían futuro en Jerusalén, siendo también ellos de origen judío. O sea, aquí lo interesante es que unos y otros eran judíos, unos y otros habían aceptado el mensaje de Jesús, pero el hombre es él y sus circunstancias, y las circunstancias educativas, económicas, políticas, sociales acompañan al creyente. Y procedían de 2 mundos distintos, tenían en común la ciudadanía, por así decir, tenían en común una serie de prácticas que conocían mutuamente, tenían en común un Antiguo Testamento, pero son toman 2 líneas divergentes. Mientras los de origen judío quieren continuar su judaísmo
echándose encima el vestido de cristianismo. Los otros dicen, no, esto va por otro lado, esto es otro cantar. Los helenistas salieron a predicar el Evangelio como ellos lo entendían. Y aquí fue donde se formó el lío de los pastores, como dicen en Puerto Rico. Dijeron que con Jesús ya no hacía falta el templo, pues Dios no habita en casas hechas por manos humanas, y que la ley de Moisés no salva a nadie, porque lo que a Dios le agrada es la práctica de la justicia. Libro de los Hechos. O sea, por hacer cosas no nos vamos a salvar. Lo que vamos a salvarnos es precisamente por lo contrario, por reconocer a Dios, que al hacer lo que es la práctica de la justicia. Entonces las autoridades judías reaccionaron con violencia, apresaron a Esteban, lo asesinaron y desataron una feroz persecución contra los helenistas que debieron huir de Jerusalén. Lo interesante es que según Lucas todos se dispersaron excepto los apóstoles. Hechos 8:1. El hecho de que estos y su grupo de hebreos salieran ilesos de la persecución y no fueran molestados por las autoridades nos muestra hasta qué punto se diferenciaban de los helenistas. O sea, se forma el revuelo contra ellos por parte de las autoridades del templo. ¿Por qué? Porque negaban el templo, negaban la ley de Moisés y empiezan a los otros no los tocan. Esta división marcará para siempre el destino del cristianismo. Los helenistas en su desesperada fuga para huir de la persecución se dirigieron al norte pasando por Fenicia, Chipre, llegaron a Antioquía de Siria. Allí realizaron algo revolucionario, empezaron a predicar la fe también a los paganos. Rompen el esquema. Hasta ese momento el Evangelio estaba restringido a los judíos, pero la mentalidad de los greco-cristianos, mentalidad más abierta, más universal, les permitió animarse a esta novedad y consiguieron muchísimos adeptos. Así, la comunidad greco-cristiana de los helenistas, que estuvo a punto de desaparecer debido a la persecución judía, pronto se convirtió en la rama cristiana mayoritaria y de mayor difusión. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos. Años más tarde, a estos helenistas, a estos cristianos de origen judeo-greco-cristiano, por así decir, se les unió un potente aliado, Pablo de Tarso. Y con él la política de apertura misionera hacia los paganos que ellos propugnaban terminará siendo lo que se imponga en la Iglesia Universal. Actualmente podríamos afirmar que todas las iglesias cristianas que existen son hijas, entre comillas, de aquel cristianismo helenista del cual han tomado su teología. Ahora, ¿qué fue de los cristianos judíos, de los judeocristianos de Jerusalén, es decir, del grupo de los hebreos? Muy sencillo, se mantuvieron cerrados en ellos mismos y no hicieron prosélitos más que entre los judíos de la capital y algunas otras regiones, con lo cual crecieron mucho menos. Para peor, tuvieron mala suerte en la historia. La comunidad de Jerusalén sufrió la cruenta invasión de las legiones romanas en el año 66,
que terminaron destruyendo en el año 70 el templo de Jerusalén. Algunos perecieron allá, otros lograron huir a la ciudad de Pella, en Jordania, donde nunca se recuperaron. Allí fueron disminuyendo y con el tiempo desaparecieron de la historia. Aunque Lucas quiso dejarnos la imagen de lo que debe ser una iglesia ideal, resulta útil conocer que también hubo peleas, debilidades y miserias. Ya los evangelios nos presentan a los apóstoles como hombres de poca fe, Mateo 8:26, como ambiciosos, Marcos 9:33, interesados, egoístas, miedosos. Eso nos lo recuerdan los evangelistas sinópticos. Juan aparece como intolerante, Santiago como vengativo, Judas como traidor, y Pedro, Marcos 8:33, es considerado como Satanás. Esta larga lista de infidelidades y pecados no era un aval elogioso para que los lectores se fieran de aquellos primeros dirigentes. Sin embargo, los evangelistas no tuvieron inconveniente en que eso se supiera y quedara registrado para las generaciones futuras. Comprendieron que a la Iglesia no la daña el ventilar las cobardías y mezquindades de sus apóstoles, porque tales datos resultan una garantía de que el Evangelio cuenta la verdad. Bien, como ven, la Iglesia desde el primer momento tiene un factor que todavía lo sigue teniendo entre nosotros y lo negamos, el factor humano. Somos hechos de carne y sangre, el Concilio Vaticano II nos recuerda, la Iglesia es santa y pecadora. Santa porque tiene su fundamento en Cristo y pecadora porque está hecha de seres humanos que cometemos pecados. La prueba hemos visto los apóstoles, hemos visto los líderes de las primeras comunidades, todo ese tipo de personas que se respeta la personalidad, se respeta la idea de lo que son, pero hay que ser también consecuentes con lo que creen y con lo que se han comprometido. Sería bueno que cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra de Dios, vayamos leyéndola con la mente despejada, no con prejuicios. Como ven, hubo problemas desde el primer momento, gracias a ese. Pero fíjense que un dato que quizás lo desarrollemos más adelante. Los judeocristianos eran gente que habían nacido, crecido, vivido y mantenido en la Tierra Santa, en Jerusalén, en Judea, en Galilea. Los grecocristianos eran gente de la diáspora, eran gente de la emigración, eran gente emigrantes, judíos emigrantes, que vivían fuera del ámbito de la Judea y de la Galilea, más abiertos, y ellos fueron los que condujeron la Iglesia, ellos fueron los que abrieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros tenemos la obligación de abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y ser nosotros portadores del Evangelio. Portadores, pero para eso, como decía el de Felipe, el eunuco a Felipe, ¿cómo voy a entender si no tengo que me lo explique? Por eso vamos a explicar, vamos a hablar, vamos a compartir para ser testigos, portadores de semillas del Evangelio. Y nada más, nos faltan 4 minutos para concluir nuestra tertulia. Simplemente les pido un favor, que recen por nosotros, que recen por los que hacemos posible descubriendo el siglo XXI. Si nos quieren ayudar económicamente, bienvenido sea. Hay que pagar la radio, hay que pagar el espacio, que ya lo saben, que necesitamos. Ahora, les pido un Padre Nuestro, que sea un Padre Nuestro para que podamos ser testigos de la verdad, para que podamos seguir ayudando, para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite. Hay proyectos, hay deseos de anunciar. El problema es no quedarnos quietos. Somos un poco como los greco-cristianos del primer momento. Nos echan de un sitio y nos vamos a otro, pero vamos anunciando. Pero somos todos comunión de los santos, estamos todos en comunicación para seguir anunciando la palabra, para seguir llevando palabras de consuelo y demás. No quedarnos con las leyes, sino con el espíritu de las leyes. No quedarnos con hacer cosas, sino vivir el espíritu de lo que estamos haciendo. Así lo hicieron los primeros cristianos y así llegó el cristianismo hasta nosotros. Nada más. Si tienen a su lado a alguien con quien conversar y a quien aman, denle un abrazo y díganle que lo quieren. Quizás mañana ya no exista. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos acompañe y nos siga guiando. Señor,
Nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.